Buenas, buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Acosta y quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Coahuila por la invitación a participar en este cuarto Congreso Internacional de Familia, Escuela y Comunidad. Mi ponencia está titulada La reproducción de la cultura individualista desde la familia y desde el aula. Y, y bueno, el primer punto a comentar es que existe una dicotomía entre el colectivismo y el individualismo entre las sociedades. El colectivismo es la idea de que prevalecen las necesidades y los objetivos del grupo sobre los del propio individuo, mientras que el individualismo considera a los individuos como fines en sí mismos que deben autorrealizarse y deben cultivar su propio juicio antes que los del grupo. El, la, el trabajo que estoy desarrollando está basado en las dimensiones culturales de Gerd Offset, que serían la distancia del poder y el colectivismo-individualismo. En esta gráfica muestro lo que encontró Gerd Offset en sus investigaciones en cuanto a cómo se comportan las sociedades en diferentes países, y esto en base a una investigación que él realizó a partir de encuestas para los empleados de la compañía IBM con sus eh, sucursales y dependencias en diferentes países. Entonces, él notó la diferencia entre las culturas, entre los empleados, y se dedicó a investigar durante los años siguientes cuáles eran esas diferencias. Él identificó algunas dimensiones como la distancia del poder y el colectivismo-individualismo del que hablábamos. Aquí en esta gráfica, en el eje vertical, tenemos esa dimensión de individualismo y colectivismo. Y bueno, aquí están posicionados algunos de los países que él estudió, donde está México, que en el cuadrante del colectivismo, y aquí en el eje horizontal está la distancia del poder, hacia la derecha mayor distancia del poder, hacia la izquierda menor distancia del poder. Se destaca en esta gráfica que los países de Norteamérica como Estados Unidos y Canadá, así como los de Europa Occidental, que se consideran los países predominantes en la economía mundial en ese tiempo, por lo pronto, están en este cuadrante del individualismo y con una baja distancia al poder. Bueno, un concepto importante también a repetir para ver cómo se aprenden estos valores y estas prácticas sociales, si son más individualistas o más colectivistas o cualquier otra práctica social y valor. Se ha estudiado que bueno, los valores se aprenden más en la familia y a edades tempranas, posteriormente en la escuela y bueno, ya cuando tienen mayor edad en el trabajo. Sin embargo, los valores principalmente se aprenden a edades tempranas y en la familia. Las prácticas sociales, ¿cómo se reproducen? Bueno, aquí voy a hablar de la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, es un sociólogo inglés que hizo una síntesis de los principales estudios de sociólogos clásicos como Marx, Durkheim y Weber. Y bueno, él concluye en esa síntesis que la estructura social se compone de reglas y recursos a los que los individuos tienen acceso y a su vez les establecen límites para su acción. La acción social de un individuo está motivada y tiene una intencionalidad y a veces colectivamente puede modificar esa estructura social. Esa estructura social que hablábamos de reglas y recursos, que está formada por normas, leyes, reglamentos y como recursos como el dinero o la influencia o los conocimientos. De esta forma los sistemas se reproducen a sí mismos, es decir, de una generación pasan a otro, de un grupo pasan a otro, se van reproduciendo, pero también a la vez pueden ser modificados por la intervención de los actores. Entonces es un proceso permanente y por eso se llama la estructuración. Es un proceso permanente de creación de estructuras.
¿Cómo se reproduce la sociedad colectivista? Bueno, aquí los autores refieren que se reproduce principalmente por la familia extendida, que es uno de los primeros grupos a los que el individuo tiene acceso desde sus primeros años y en los cuales se mantienen tradiciones y normas sociales a los que los miembros se apegan, como veíamos cómo se comportan las sociedades colectivistas. Aquí la familia extendida es no solamente la familia nuclear de padres e hijos, sino también pues, los abuelos, los tíos, los primos, los compadres en las sociedades más colectivistas. Cuando el niño crece en una familia así, parte de su identidad es ser parte de ese grupo y de ahí obtiene seguridad y hay una interdependencia práctica y psicológica. Algunos de los valores clave son la armonía, seguir las tradiciones y las normas del grupo, el rol del grupo, dentro del grupo y la solidaridad. Algo importante es que estas tendencias colectivistas se emerge también mucho en tiempos de crisis y de desempleo. Por el contrario, la reproducción de la sociedad individualista la ligamos con una familia nuclear más pequeña, donde solamente están los padres y los hermanos, a veces solamente está uno de los padres y los otros parientes no se frecuentan mucho. Entonces, en esta sociedad el individuo tiende a pensar en yo como la identidad, no tanto tiene una identidad hacia el grupo. La educación está orientada a que se desarrolle y se establezcan por ellos mismos las personas y la seguridad se obtiene por la independencia, no por el grupo social. Una persona sana entonces se concibe como alguien que no depende del grupo en esta sociedad. Algunos de los valores claves son la ambición, la capacidad individual, la libertad, los logros, cumplir retos, la independencia. La autopromoción está algo normalizada. La exposición a los medios de comunicación, a la modernización, la movilidad y de entornos rurales urbanos y la industrialización serían elementos que nos lleven a mover a una sociedad de una preferencia colectivista hacia el individualismo. Bueno, algunas reflexiones finales es que México se presenta como una sociedad colectivista y con alta distancia al poder, a diferencia de sus principales socios comerciales como son Estados Unidos y Canadá, que son diferentes, son individualistas y tienen una menor distancia al poder. Sin embargo, así como hay un intercambio de bienes y servicios, también las culturas se permean. Los estadounidenses reconocen la influencia de los latinos, no solamente de los mexicanos, en Estados Unidos. Y por otro lado, México al incorporarse y al modernizarse y esa industrialización de la que hablábamos, pues también se va haciendo que sea más común ver rasgos del individualismo en la sociedad mexicana. Otra cosa importante es que algunos autores refieren una relación causal entre el individualismo y el desarrollo económico, sin embargo no está sustentado. Y bueno, las referencias bibliográficas, les agradezco mucho